Buenas tardes, hermanos. Es un gozo estar aquí para traer la palabra, que en sí, toda la semana que he estado estudiando, no se me va de la mente, esa gran importancia que hay de leer más la palabra y de estudiarla más, porque no hay nada más importante en esta vida. En este momento, hermanos, les pido que abran a Juan, capítulo 1. Y hoy estaremos viendo los versículos 3 al 5. Pero quiero leer los primeros 5 versículos. Los versículos 1 al 5 voy a estar leyendo, pero el enfoque de la prédica de hoy va a ser en los versículos 3 a 5. Y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dios, en este momento, rogamos, Señor, que tu palabra sea expuesta fielmente. Señor, te pido por la congregación que puedan entender la palabra que es predicada hoy en día. A los visitantes que quizás no crean en ti, que sus corazones sean abiertos a escuchar tu santa palabra. Y Dios, te pido por mí, que todo lo que diga sea de tu palabra, que sea la verdad. Oh Dios, ayúdame, porque yo solo no puedo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, a mí si me preguntaran de los 4 evangelios, ¿cuál es mi favorito? Yo diría que es el evangelio según Juan. Con esto no estoy diciendo que los otros evangelios no sean importantes. Claro que sí lo son. Toda la palabra es inspirada por Dios. La razón de yo que digo esto es porque desde el comienzo hay un golpe mortal dado a las herejías y falsas enseñanzas, las cuales dicen que Jesús no es Dios. La semana pasada el pastor expuso los primeros 2 versículos y ahí vimos la deidad de Cristo, que Cristo es Dios, y también vimos que Cristo es eterno, que siempre ha existido. Hace 2 semanas vimos el propósito del libro de Juan, la cual es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto es según Juan 20:31. El día de hoy estaremos viendo más aspectos acerca de Cristo, más pruebas de que Él es Dios por medio de esos 3 versículos, que nos ayuden a contemplar ese gran sacrificio que hizo Cristo por nosotros, nuestro gran creador. Y lo estaremos viendo en 3 diferentes puntos. Jesús revelado como el creador, Jesús revelado como el dador de la vida, y Jesús revelado como la luz del hombre. El primer punto, que viene siendo Jesús revelado como creador, lo encontramos en el versículo 3, ¿verdad? Y les repito el versículo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bien. Pero antes de meterme aquí, quiero leerle brevemente los primeros 2 versículos de Génesis 1, que dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Noten cómo comienza el libro de Génesis, ¿no?
que todas las cosas fueron creadas ¿por quién? Por Dios. El Dios trino, todopoderoso, omnisciente, santo y soberano. Él fue el que hizo todo. Ningún otro Dios, ningún accidente cósmico, como enseñan. En sí, desde el Viejo Testamento, vemos pistas de la Trinidad. En particular, comenzando con la creación, vemos a Dios Padre decir, y lo hay. Vemos al Verbo, el Hijo, por el cual el Padre creó las cosas. Y vemos el Espíritu Santo sobre la faz de las aguas, activo y presente. La obra de la creación en sí es una obra trinitaria, o sea, de la Trinidad. Y voy a dar un poco más de detalle de eso en un rato, pero ahorita me quiero enfocar en Dios Hijo. En el versículo 3 de Juan, nos da el detalle que todas las cosas fueron hechas por medio del Verbo de Dios. Como sabemos, esta palabra verbo o logos en griego, se dice ser una idea griega, pero en ese contexto, Juan la está usando para referirse a la segunda persona de la Trinidad, quien es Cristo Jesús. O sea, Dios Padre siendo el arquitecto y Dios Hijo el medio por el cual las cosas vinieron a existir. El apóstol Pablo en Colosenses 1:16 dice lo siguiente: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Yo creo que esto lo voy a repetir muchas veces, de que todo lo que existe es por medio de Cristo que existe. Y no solamente eso, pero él también es el creador o autor de la salvación para el pecador. Dios en su perfecta sabiduría y voluntad, desde la eternidad pasada tenía este plan de redención para el ser caído y perdido. Cristo fue el medio de este plan. Dios Padre ama eternamente a Dios Hijo, pero aún así lo entregó por pecadores. Y quiero enfatizar que el Hijo no hizo esto a la fuerza, pues Él es Dios. Juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo desde antes de la creación, este ya era el plan. Nosotros no creemos en tres dioses diferentes y contradictorios. Entendamos eso. Nosotros creemos en un solo Dios, una esencia divina. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales en divinidad y definidos por los mismos atributos divinos entretejidos. Cuando yo digo eso, atributos entretejidos, me refiero, por ejemplo, a la santidad de Dios, a la omnisciencia de Dios, al amor de Dios, o sea, etcétera. Todos los atributos son entretejidos porque no pueden existir por sí solos. O sea, no tenemos a un Dios que solamente es amor, no, Él es justicia también. O al igual, no tenemos un Dios que solamente es justicia, Él es amor también. Esos atributos están entretejidos en sí mismos. Algunos escuchan tres personas. Inmediatamente piensan en persona con el contexto del ser humano. Pero hermanos, Dios no es igual que nosotros. Cuando decimos Trinidad o tres personas, estamos diciendo que existe una distinción entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero que son de una sola esencia que es inquebrantable y no se contradice en sí. Voy a dar un ejemplo para que se nos grabe mejor usando el contexto del versículo 3.
Ya hablamos de que Jesús fue el medio por el cual todas las cosas existen. Y así ya lo sabemos, ya lo decimos. Aquí nos dice el texto. Ahora, lo que no estoy diciendo, y quiero que pongan atención a esto, hermanos, lo que no estoy diciendo es que solamente Dios Hijo es el creador. No estoy diciendo eso. Y el texto tampoco lo dice. No, Dios Padre y Dios Espíritu Santo, Dios en su llenura soberana, creó las cosas. Las tres personas son Dios creador. Operan o funcionan inseparablemente en todo lo que hacen. Ahora, tampoco quiero que se les venga otra idea, ¿verdad? Tampoco estoy diciendo que cada persona de la Trinidad hace una cosa, ¿verdad? O sea, Dios Padre hace las plantas, Dios Hijo hace las aguas, eso tampoco estoy diciendo. Le digo de nuevo que la Trinidad entera fue activa completamente en la creación. Y claro que en ciertas partes de la Biblia vemos que se enfatiza a una persona de la Trinidad más en ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de la salvación, vemos que Dios Padre elige, Dios Hijo se encarna y redime, y Dios Espíritu Santo santifica. De nuevo, una nota. Esto no significa que estén operando como agentes separados de la Trinidad. Dios es uno. Así que las tres personas están involucradas en la elección, en la redención y la santificación. Solo que el texto hace más énfasis sobre una persona en diferentes tiempos y situaciones. Pero claro que aquí entra una implicación, ¿verdad? Como Cristo es Dios y como Cristo es eterno, Él no es un ser creado. Nadie lo creó. Y Cristo, el Hijo, tampoco está en contra del Padre. No hay rebelión en Él. Pues sabemos que existen en perfecta armonía. Y por esto es que quiero tocar brevemente ese tema acerca de unas dos herejías que siguen existiendo en las iglesias hoy en día. Con eso me estoy refiriendo al arianismo y al marcionismo. El pastor brevemente mencionó la herejía del arianismo la semana pasada, pero les quiero dar un poco más de detalle acerca de esa herejía y por qué es tan peligrosa. Y debemos de cuidarnos de no caer en ella. Esta herejía proviene de un sacerdote y falso maestro de Egipto en el IV siglo llamado Ario. Él argumentaba y enseñaba que aunque Jesús tiene algunos atributos divinos, Él no es eterno, ni tampoco Dios. Solamente Hijo de Dios. Hasta ahí nada más. Y que Dios Padre lo creó. Esto motivó el concilio de Nicea en el año 325, en el cual esta idea fue declarada una herejía. Y el credo de Nicea fue compuesto para afirmar las verdades que ya estaban en las Escrituras acerca de la deidad de Cristo. Pero ¿saben cuál es el problema, hermanos? Que 1700 años después, esta herejía sigue viva todavía. Y hay personas que aún estando en las iglesias creen que Cristo fue creado. Por ignorancia de la Escritura, por no estudiar. Y ideas centradas en el ser humano caído. Cuán importante es que estudiemos el texto. Hermanos, con solo leer los primeros 5 versículos de Juan, debemos de reconocer que Cristo es Señor y Rey. ¿Quién como Él? No debemos de pensar que solo porque vemos el nombre de Jesús
en el Nuevo Testamento que él no estaba en el Viejo Testamento. Oh, sí, ahí estaba él también. Él estaba en el Viejo Testamento también. Antes de la encarnación y después de su ascensión, él está en su trono desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Es una herejía peligrosa porque disminuye la autoridad y la persona de Cristo, diciendo que Él no es Dios, diciendo que Él fue creado. Es una mentira. Con el mismo pensar, quiero mencionar brevemente otra herejía. Y es el marcionismo, que básicamente pone a Dios Hijo en contra de Dios Padre. Esta herejía proviene de un teólogo y hereje llamado Marción de Sinope. Alrededor del año 144, o sea, es una herejía bien antigua. Y esta herejía, irónicamente, fue declarada pues una herejía por Ireneo de León. Si han leído la historia, Ireneo fue el estudiante de Policarpo. ¿Y Policarpo quién fue? El estudiante del apóstol Juan. O sea que un mismo estudiante que venía de la línea del apóstol Juan declaró este pensamiento una herejía. Bueno, no me quiero alargar mucho en el tema de herejías, así que voy a ser directo al punto con las creencias de Marción. ¿Qué era lo que él pensaba? Bueno, muy bien. Él pensaba que el Dios del Viejo Testamento, o como él le decía, demiurgo, o sea, creador imperfecto, él pensaba que el Dios del Viejo Testamento era diferente al Dios del Nuevo Testamento. Y bueno, con solo decir esto, ya ustedes ven, hermanos, el problema, ¿no? Que ya está poniendo básicamente a Dios en contra de sí mismo. Está poniendo al Hijo en contra del Padre. Él pensaba que solo el apóstol Pablo era el apóstol verdadero. O sea, los demás apóstoles no, solo Pablo. Él botó el Viejo Testamento por completo y modificó el Nuevo Testamento. O sea, que si él miraba partes en el Nuevo Testamento que hablara de la ira de Dios, cosas así, a la basura. Modificó la palabra de Dios a su antojo y hizo sus propias iglesias. Esta herejía es aún más antigua, casi 1900 años. Pero ¿qué pasa? Que aún sigue viva, ¿no? ¿Cuántas personas hay que quieren modificar la Biblia a su antojo? ¿Se dan cuenta, hermanos, que en los miles de años desde la creación la humanidad no ha cambiado? Seguimos siempre iguales. Claro que hacemos cosas bonitas, ¿no? Ya vemos el tipo de tecnología que hay hoy en día, ¿verdad? Pero en el centro del ser humano seguimos siendo igualmente egoístas. Pensando que la palabra de Dios es como un menú que yo puedo escoger lo que me dé la gana. La verdad que mientras Cristo no dé vida al corazón muerto del hombre, sigue en su oscuridad. El ser humano sigue muerto mientras Dios no le dé vida, mientras Cristo no le dé vida. Y con esto quiero entrar al segundo punto, que es Jesús revelado como el dador de la vida. Y esto lo vemos aquí en la primera parte del versículo 4. En Él estaba la vida. Gracias a Dios por el sacrificio de su Hijo, por el cual ahora tenemos vida nueva. Pero antes de hablar más acerca de eso, también otra vez quiero irme de nuevo al libro de Génesis. Les voy a leer el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis. Y aquí nos cuenta un detalle importante acerca de la creación del hombre. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra
y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Vemos que Dios crea al hombre del polvo y sopló en su nariz el aliento de vida, causando que el hombre fuera un ser viviente. A veces leemos la Biblia, ¿verdad? Y la leemos muy rápido. O sea que pasamos un texto y a veces ni captamos lo que acabamos de leer. Y no debe de ser así. Debemos de disfrutar más los versículos que estamos leyendo. Entender qué es exactamente lo que estamos leyendo. No tratemos a la Biblia como cualquier otro libro, hermanos. Es algo sagrado. Sabemos de los primeros 2 capítulos de Génesis que Dios no solo creó las cosas inanimadas, o sea, como las piedras, por ejemplo, sino que Él también creó cosas con vida, las aves, los peces, las criaturas del bosque y todo lo demás. Nos creó a nosotros criaturas con razonamiento, hechos como a su imagen, como lo dice Génesis 1:26. Entonces aquí está la pregunta, ¿no? ¿Qué significa que Cristo da vida? ¿Qué significa que Cristo nos sostiene con vida aún ahorita, en este momento que estamos aquí? No lo pensamos muchas veces, ¿verdad? Nos despertamos y aquí vamos otro día, ¿no? A trabajar, a la escuela. Pero ¿qué significa que Cristo mismo nos sostiene todos los días que estamos vivos? Bueno, antes de enfocarme en Jesús como el dador de la vida, quiero hacer una breve pausa para definir exactamente qué es la vida, o sea, qué es. Oímos muchas veces que hay que vivir la vida, ¿verdad? O la vida es una, así que hay que vivirla. Muchas veces oímos eso. Pero, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el significado? En un mundo de relativismo, o sea, donde cada quien quiere definir su vida tal y como es, donde cada quien se supone que está en su propio trono como rey o reina de su vida, ¿no? Esta perspectiva o cosmovisión es muy común y regularmente es conectada con la libertad de hacer las decisiones que uno quiera hacer. O sea, yo voy a vivir como a mí me dé la gana y que nadie me diga nada. Voy a hacer lo que quiera. Tú no me puedes decir que no. No me puedes decir nada a mí. La verdad, en nuestra naturaleza caída, los seres humanos, les repito, somos muy egoístas. En el diccionario hay diferentes definiciones para la palabra vida. 3 definiciones que encontré son las siguientes. La condición que distingue a los animales y las plantas de la materia inorgánica, incluida la capacidad de crecimiento, reproducción, actividad funcional y cambio continuo que precede a la muerte. 2. La existencia de un ser humano o animal individual. 3. El periodo entre el nacimiento y la muerte de un ser vivo, especialmente un ser humano. Bueno, esas definiciones son bien generales. Hay ciertos puntos que no tocan. Pero vemos que tienen que ver con animación o energía. O sea, algo que sostiene la existencia de un ser humano. Pero sí, les hace falta más detalle, ¿verdad? Les pregunto, o sea, ¿dónde queda la Biblia? O sea, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Bueno, quiero llenar esos vacíos definiendo la palabra vida, ¿verdad? Porque esas definiciones generales no lo hacen, o sea, no distinguen entre la vida física y la vida espiritual. Tampoco apuntan a la fuente de vida o el propósito de la vida. Si han leído Génesis, conocen la situación del ser humano, ¿verdad? Si han leído Génesis 3. Génesis 3 nos habla acerca de la caída del hombre.
Una caída que ha hecho ecos de caos durante la historia humana. El día en que Adán y Eva desobedecieron a Dios, murieron espiritualmente. Y nosotros juntos con ellos, porque Adán es nuestro representante como ser humano. La muerte física también entró al mundo. Dice la primera parte de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Algún día todos los que estamos aquí adentro y afuera también vamos a morir. Es una verdad. Vamos a morir físicamente, pero en sí eso no es lo triste, ¿verdad? Lo triste, hermanos, es que en nuestro estado natural ya estamos muertos espiritualmente, muertos en las profundidades de nuestra tiniebla. Y el problema aún mayor es que si morimos físicamente, estando ya muertos espiritualmente, lo que nos espera es una vida eterna de condenación bajo la ira de Dios en el infierno. Dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Les pregunto, hermanos, ¿verdaderamente han reconocido el estado en el cual estaban? Y tú, amigo, que niegas a Dios, ¿reconoces el estado en el cual estás? Es algo bien triste. Es algo bien triste. Bíblicamente, la vida es como una corriente de agua, con movimiento que fluye y fluye sin parar. Tener vida espiritual es reconocer la fuente de esos ríos claros y gloriosos. Oh, cuán maravilloso es poder ver nuestra necesidad y decir como aquella mujer samaritana en Juan 4, Señor, dame esa agua para que no tenga ya sed, ni venga aquí a sacarla. Oh Dios, hemos reconocido nuestra maldad, ya no queremos más de esta agua temporal que este mundo ofrece, no queremos ser más esclavos del pecado. Tú nos has venido a buscar, a sacarnos de la tumba de nuestros corazones vacíos y llenarnos con tu vida. Oh Cristo. Cristo nos hace de nuevo. Él nos hace renacer. Él nos da vida nueva. Pues Él dice, mas el que viene del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y también dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él da vida y fuera de Él no hay vida, no hay nada. Él mismo nos provee la salvación por medio de Cristo. Nuestro corazón de piedra es hecho un corazón de carne que puede latir. Y no solo eso, hermanos. Cristo no solo da la vida, sino que Él mismo la sostiene. Él sostiene nuestra existencia. Si yo aquí soy parado con ustedes, vivo físicamente, es porque Cristo me tiene aquí de pie. Es porque a Dios le ha placido tenerme aquí. Y dice la palabra que del Señor es también la salvación. Les pregunto, hermanos, ¿cómo mantenemos la salvación? ¿Por nuestro esfuerzo o lo que ya hizo Cristo por nosotros? Espero que si responden con la segunda, ¿verdad? Con lo que hizo Cristo por nosotros. Dice Juan capítulo 10, versículos 27 a 30, dice, mis ovejas, este es Cristo hablando, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna
y no perecerán jamás, ni nadie que las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. O sea, ¿quién nos puede quitar de la mano de Dios? Nadie. Nadie. Ni nosotros mismos. ¿Saben por qué? Porque nuestros corazones han sido renacidos. Somos de Él. ¿Y cómo seguimos a Cristo? Con el mismo poder del Espíritu Santo sellado en nosotros. Ahora, claro que no estoy diciendo que podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿verdad? Porque no es así. Lo que sí estoy diciendo es que nuestras obras, o sea, lo bueno que hacemos, fluye de esta nueva vida que el Señor nos ha dado. Hebreos 12:2 dice que Cristo no solo es el autor de nuestra fe, sino el consumador. O sea que Él llevará la obra de esta nueva vida hasta la perfección. No hay un tal vez, Él lo va a hacer porque lo prometió. Y algo que me ha molestado, que yo he escuchado muchas veces, o sea, de que el decir que nos podemos perder esta vida nueva después de sinceramente tenerla, no tiene sentido. ¿Cómo hiciste para ganarte esta vida nueva? Nada, Cristo te la dio. La salvación de Dios no es un juego que se puede apagar y prender. Cristo nos da vida nueva para la eternidad, no para 5 años, es para siempre. Dice el apóstol Juan en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19, salieron de nosotros, ¿pero qué? Pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, ¿pero qué? Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, si creemos de alguna manera que la salvación se puede perder, eso lo que significa es que nunca fuiste salvo. Básicamente, ¿no? No nos confundamos, eso es lo que dice el texto. Si Cristo verdaderamente ha brillado en nuestras vidas, nuestro ser responderá con amor a su gracia. Y esto por el poder del Espíritu Santo, no por nuestras buenas obras. Cristo es el dador de vida. Él nos ha dado la salvación por gracia, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jamás pudiéramos alcanzar esa salvación, jamás. No importa cuántas cosas buenas hagas, no importa si le ayudas a la viejita a cruzar la calle, si le limpias la basura a tu vecino, todo eso en sí, sin Cristo, es nada. Tienes que tener fe en Cristo y esa fe Dios la provee por medio de su palabra. El tercer punto es Jesús revelado como la luz del hombre. Y esto lo vemos en la segunda parte del versículo 4 y el versículo 5, que dice: y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Antes de hablar acerca de Jesús como luz, quiero definir bíblicamente las palabras luz y tinieblas. Creo que es importante en el contexto de esos versículos. Las tinieblas en sí, las tinieblas representan
la ignorancia del ser humano que es cegado por su mismo pecado, perdido y sin esperanza, sin conocimiento de Cristo. Dice Romanos 3, 11 a 12, dice, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Muchas veces lo que hacemos nosotros como ser humano es que nos creemos buenos porque nos comparamos con los demás, ¿verdad? Decimos, bueno, por lo menos yo no he matado a nadie, o sea, yo no soy tan mal como aquel, ¿verdad? Sí, ahí dentro otra vez el egoísmo del ser humano, que no es con los demás que nos debemos de comparar, nos debemos de comparar con la palabra de Dios. Y ahí podemos ver el espejo, ¿no? Ver todo lo sucio que tenemos. Ver que no podemos cumplir la ley por nuestro propio esfuerzo. Y sí, de nuevo le digo, quizás hay aquellos que piensan que porque supuestamente son buenos, Dios les dará la bienvenida al cielo. Pero de nuevo le digo que el problema es que nadie es lo suficientemente bueno aparte de Cristo. ¿Por qué? Porque la manera que Dios define bueno es perfecto. Y pues que yo sepa, nadie es perfecto. Y si me dicen que lo son, voy a creer que son mentirosos. Imagínese caminar de noche sin que haya luz. ¿Sabrá por dónde va? Bueno, nosotros aquí tenemos luces en las calles, ¿no? Pero imagínese que no hubiera luz, o imagínese que estuviera en el bosque, en la oscuridad de noche. ¿Va a saber para dónde va? Yo no creo, ¿verdad? No creo que van a saber para dónde van. Y lo mismo es para aquel que está cegado por su pecado. Lo peor es que el ser humano naturalmente, como es esclavo del pecado, escoge ser ciego. ¿Por qué? Porque el ser humano ama el pecado. Miren lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Hay un gran costo al querer vivir en las tinieblas. Hay un gran costo al querer vivir como nos dé la gana. Y desafortunadamente ese costo es la eternidad entera. Y hermanos, los años que vivamos aquí en esta tierra, o sea, no se van a comparar con la eternidad. Quizás vivamos 60, 70, 80, 90 años, ¿verdad? Pero eso no va a compararse al gran peso de la eternidad. Es nada. Pero ¿saben algo? Que gracias a Cristo, por la luz que Él ha hecho nacer en nosotros. ¿Y qué es lo que se nos debe de venir a la mente cuando pensamos en la luz? Yo diría que el impacto o el efecto. ¿Qué es lo que hace la luz? Alumbra. La luz alumbra. Llena el espacio vacío de la oscuridad. Revela lo que está, enseñando la realidad de las cosas. O sea que muchas veces en la palabra luz tiene que ver con verdad. O sea, cómo es que están las cosas. Dice Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz del hombre.
y es luz que conquista las tinieblas. Cristo nos ha trasladado de las tinieblas a su luz gloriosa de una manera increíble. ¿Por qué increíble? Porque era cuando menos lo esperábamos. Porque era cuando éramos enemigos de Dios. Era cuando estábamos bajo la ira de Dios. Y ahí es cuando Cristo nos llamó. Es algo tan glorioso, pero al mismo tiempo es algo que nos deja con preguntas. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? No podemos entender la gracia tan grande que tiene Dios con los suyos. Algo impresionante, algo increíble, asombroso. Cristo hizo salir el sol sobre nuestra noche oscura. Esa noche que escondía nuestros pecados. Esos pecados son expuestos a la luz del glorioso día. Él nos ha libertado de la vida de esclavitud al pecado. Su luz no solo nos hizo ver la realidad de cómo son las cosas, pero ¿qué más hizo? Nos ha dado una esperanza. Ahora vivimos cada día más y más cerca de esa luz llena de esperanza, la cual es Cristo. Y nuestro mayor deseo es algún día estar en su presencia por la eternidad. Es nuestra esperanza más grande. O sea que sí, con eso no estoy diciendo que todo va a ser color de rosas en la vida, ¿verdad? Vamos a tener muchos momentos difíciles. Vamos a tener muchos dolores, muchos diferentes tipos de sufrimiento. Pero que esté siempre esa esperanza en nuestra mente, reconociendo que con cada sufrimiento estamos más cerca de casa. En conclusión, hemos visto que Cristo, siendo Dios, Hijo, en perfecta armonía con la Trinidad, es el medio por el cual todas las cosas vinieron a existir. Esto sin importar lo que digan las herejías o falsas enseñanzas. Porque no les vamos a hacer casos a ellos, le vamos a hacer caso a la palabra de Dios. Hemos visto el significado de la vida y cómo Cristo la da y la sostiene. De último, vimos la diferencia entre la luz y las tinieblas y cómo Cristo es la luz en contexto de esperanza y verdad para el hombre pecador. Y la importancia de esos 3 versículos, o sea, los versículos 3 al 5, es que nos apuntan a conocer a nuestro Señor mejor. Y en sí el deseo que debemos de tener es de conocerle más. O sea, ¿cómo podemos decir que Cristo ha cambiado nuestras vidas si seguimos viviendo como si nada? Esto es de suma importancia. No podemos poner el nombre de Cristo por el suelo. Él es Dios. Debemos de exaltarlo en las alturas. Recuérdense que Cristo no es un simple amigo como cualquier otra persona. O sea, no se nos puede olvidar el temor del Señor. No tratemos a Cristo como si fuera cualquiera. Él es Dios. Te pregunto, ¿has creído en Dios como creador de todas las cosas? ¿O te dejas llevar por los pensamientos de la ciencia moderna? ¿Has creído que Cristo es Dios? ¿O aún piensas que Él es cualquier hombre? ¿Te has dado cuenta de su luz y arrepentido de tus pecados? ¿O sigues aún en tinieblas? ¿Te has dado cuenta que es Cristo el que da vida nueva y que nuestros propios esfuerzos humanos son inútiles en venir ante Dios Padre? ¿O sigues dependiendo de tus buenas obras? Si nos vamos a esforzar,
Que sean reconociendo que es Dios trabajando en nosotros, que toda la gloria es para Él, no para nosotros. Para que podamos pelear la buena batalla y dar testimonio con nuestras vidas acerca de la luz de Cristo. Quiero terminar con un pasaje del predicador J.C. Ryle, que tiene que ver con los primeros 5 versículos de Juan. Y luego, después, acabo con una cita de Romanos 11. Dice J.C. Ryle en su comentario acerca del libro de Juan. Esos son los primeros 5 versículos. ¿Cómo saber acerca de la extrema pecaminosidad del pecado? Leamos con frecuencia estos primeros 5 versículos del Evangelio de Juan. Señalemos qué clase de ser debe ser necesariamente el Redentor de la humanidad, para proporcionar redención eterna a los pecadores. Si nadie menos que el eterno Dios, el Creador y conservador de todas las cosas, pudiera quitar el pecado del mundo, el pecado debe ser una cosa mucho más abominable a los ojos de Dios de lo que la mayoría de los hombres suponen. La medida correcta de la pecaminosidad del pecado es la dignidad de aquel que vino al mundo para salvar a los pecadores. Si Cristo es tan grande, entonces el pecado debe ser ciertamente pecaminoso. ¿Cómo saber acerca de la fuerza, del fundamento de esperanza de un verdadero cristiano? Leamos con frecuencia esos primeros 5 versículos del Evangelio de Juan. Notemos que el Salvador en quien el creyente debe confiar es nada menos que el Dios eterno, capaz de salvar perpetuamente a todos los que por Él vienen al Padre. El que estaba con Dios y era Dios es también Emmanuel, Dios con nosotros. Demos gracias a Dios porque nuestra ayuda recae en aquel que es poderoso. En nosotros mismos somos grandes pecadores, pero en Jesucristo tenemos un gran Salvador. Él es una piedra fundamental, fuerte, capaz de soportar el peso del pecado de un mundo. El que cree en Él no será confundido. Y para terminar, dice Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Dios, por este momento que nos has dado para escuchar tu palabra, para escuchar más acerca de Cristo, para reconocer ese gran sacrificio que fue hecho por nosotros, que hemos reconocido que Cristo es el creador, es el medio por el cual todas las cosas vinieron a existir, oh Dios. Hemos reconocido que tú nos has dado vida nueva y es una vida eterna. Hemos reconocido a Cristo como la luz del hombre. Oh Señor, nuestros ojos han sido alumbrados. Y podemos decir como Job que habíamos oído de ti, Dios, pero ahora nuestros ojos te ven. Nos arrepentimos en polvo y ceniza. Oh Dios, ayúdanos a acercarnos más a ti, porque tú eres glorioso, soberano sobre todas las cosas. Eres maravilloso y asombroso, Dios. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Dios añada bendición a su palabra, hermanos, y que quede grabado.